Capítulo 26. Otro censo del pueblo. El Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: hagan un censo de todos los israelitas por familias, en el que se registren los hombres de 20 años en adelante, aptos para el servicio militar. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con los israelitas en las llanuras de Moab, a la orilla del río Jordán, frente a Jericó. Les dijeron: hagan un censo del pueblo, censen a todos los hombres de 20 años en adelante, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes. Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran estos: de Enoc, descendiente del grupo familiar enoquita; de Falú, alfaluita; de Gersón y gersonita; y de Carmí, el carmita. Esos eran los grupos familiares de Rubén, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 43,730 hombres. Eliab era hijo de Falú. Los hijos de Eliab eran Nemuel, Datán y Abirán. Estos dos últimos fueron los mismos Datán y Abirán que habían sido elegidos por la comunidad, pero que se rebelaron contra Moisés y Aarón. Ellos se unieron a Coré y su grupo cuando él se rebeló contra el Señor. En esa ocasión la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré. También murieron sus seguidores cuando el fuego quemó a los 250 hombres. Así que todo esto sirvió de advertencia al pueblo. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Los descendientes de Simeón, por grupos familiares, eran estos: de Nemuel, descendiente, el grupo familiar nemuelita; de Jamín, el jaminita; de Jaquín, el jaquinita; de Será, el seraíta; y de Saúl, el saulita. Esos eran los grupos familiares de Simeón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 22,200 hombres. Los descendientes de Gad, por sus grupos familiares, eran estos: de Sefón, descendiente, el grupo familiar sefonita; de Hagí, el hagita; de Suní, el sunita; de Osní, el osnita; de Erí, el erita; de Arodí, el arodita; de Arelí, el arelita. Esos eran los grupos familiares de Gad, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 40,500 hombres. De los hijos de Judá, y Onán murieron en Caná. Entonces los descendientes de Judá fueron los grupos familiares por parte de sus hijos Selá, Fares y Zera. De Selá, descendiente, el grupo familiar selaíta; de Fares, el faresita; de Zera, el zeraíta. Los grupos familiares descendientes de Fares fueron: de Gersón, el grupo familiar gersonita; y de Jamul, el jamulita. Esos eran los grupos familiares de Judá, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 76,500 hombres. Los descendientes de Isacar, por sus grupos familiares, eran estos: de Tola, descendiente, el grupo familiar tolaíta; de Fubá, el fubita; de Yasub, el yasubita; y de Simrón, el simronita. Esos eran los grupos familiares de Isacar, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 64,300 hombres. Los descendientes de Zabulón, por sus grupos familiares, eran estos: de Seret, descendiente, el grupo familiar seredita; de Elón, el elonita; de Yalel, el yalelita. Esos eran los grupos familiares de Zabulón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 60,500 hombres. Estos son los hijos de José, por sus grupos familiares, Manasés y Efraín. Los descendientes de Manasés eran estos: de Maquir, descendiente, el grupo familiar maquirita. Maquir era el padre de Galad; de Galad, descendiente, el galadita. Estos eran los descendientes de Galad. De Geser, descendiente, el geserita; de Gelec, el gelequita; de Asriel, el asrielita; de Siquén, el siquenita; de Semidá, el semidaíta; y de Jefer, el jeferita. Zelofejad era el hijo de Jefer, pero él no tuvo hijos, sino solo hijas. Los nombres de sus hijas eran Mahlá, Noa, Joglá, Migla y Tirsá.
Esos eran los grupos familiares de Manasés, los cuales tenían de acuerdo al censo 52,700. Los descendientes de Efraín por sus grupos familiares eran estos. De Sutela, descendiente el grupo familiar Sutelaita. De Becher, el Becherita. De Taján, el Tajanita. Estos eran los descendientes de Sutela. De Fran, descendiente el grupo familiar Eranita. Esos eran los grupos familiares de Efraín, los cuales tenían de acuerdo al censo 32,500 hombres. Todos esos grupos familiares eran descendientes de José. Los descendientes de Benjamín por sus grupos familiares eran estos. De Bela, descendiente el grupo familiar Belaíta. De Asbel, el Asbelita. De Ahirán, el Ahiranita. De Sufán, el Sufanita. Y de Jufán, el Jufanita. Los hijos de Bela eran Ard y Namán. De Ard, descendiente el Ardita. Y de Namán, el Namanita. Esos eran los grupos familiares de Benjamín, los cuales tenían de acuerdo al censo 45,600 hombres. Los descendientes de Dan eran los del grupo familiar de Suján. El Sujanita tenía de acuerdo al censo 64,400 hombres. Los descendientes de Aser por sus grupos familiares eran estos. De Imná, descendiente el grupo familiar Imnaita. De Isbí, el Isbita. Y de Beriá, el Beriaíta. Los descendientes de Beriá eran de Heber, descendiente el grupo familiar Heberita. Y de Malquiel, Malquielita. El nombre de la hija de Aser era Sera. Esos eran los grupos familiares de Aser, los cuales tenían de acuerdo al censo 53,400 hombres. Los descendientes de Neftalí por sus grupos familiares eran estos. De Yasel, descendiente el grupo familiar Yaselita. De Guní, el Gunita. De Geser, el Geserita. De Silén, el Silenita. Esos eran los grupos familiares de Neftalí, los cuales tenían de acuerdo al censo 45,400 hombres. El número de israelitas de acuerdo al censo fue de 601,730 hombres en total. El Señor le dijo a Moisés: hay que dividir el territorio entre estas tribus para que cada una le corresponda su parte, de acuerdo al número de nombres registrados. A una tribu grande le asignarás un territorio extenso y a una tribu pequeña le asignarás un territorio de menos extensión, cada una de acuerdo al número de censados. Sin embargo, la ubicación del territorio de cada uno se asignará por sorteo que se efectuará con los hombres de las tribus de sus antepasados. El territorio de cada tribu será asignado por sorteo, sin importar si la tribu es grande o pequeña. Censo de los levitas. Estos eran los levitas que fueron contados según sus grupos familiares. De Gersón, descendiente del grupo familiar Gersonita. De Coat, el Coatita. De Merarí, el Merarita. Estos eran los grupos familiares de Leví. El Libnita, el Hebronita, el Mahlita, el Musita y el Coreíta. Coat era el padre de Amirán. El nombre de la esposa de Amirán era Jocabed, descendiente de Levit. Jocabed había nacido en la tribu de Leví en Egipto, y los hijos que tuvo con Amirán fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eran hijos de Aarón. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron un fuego no autorizado ante el Señor. El número de levitas, de acuerdo al censo, fue de 23,000 hombres, de un mes de edad en adelante. Ellos no fueron censados junto con los demás israelitas, porque ellos no recibirían su parte del territorio como el resto de los israelitas. Ese fue el resultado del censo de los israelitas que hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar. El censo se hizo en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Entre esta gente no había ninguno de los que no habían sido censados por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos: morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun.